Buenos días muchachos, bienvenidos a nuestro canal juvenil e informativo. En esta oportunidad hablaremos del tema de la comunicación humana. Mi persona, Hugo Guerra, va a ser el presentador y entrevistador de este podcast. En mi libreta tengo una serie de preguntas que serán respuestas por mis invitados especiales, los cuales son Jorge Caguán, Dexon Mora, Miguel Caraballo y Joan Ángel González. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la comunicación humana? Buenos días, mi nombre es Jorge Caguán y bueno, la comunicación humana es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian información debido a un lenguaje o forma de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que es el campo dedicado a estudiar cómo se comunican los seres humanos, ya que los seres humanos también se comunican para manifestar sentimientos, transmitir información, influir en los demás y analizar y realizar actos específicos. La comunicación humana resuelve y refuerza las relaciones sociales, enriquece a sus participantes y es el agente principal del desarrollo cultural. Su instrumento fundamental es el lenguaje verbal, pero también las personas pueden comunicarse por medio de gestos, movimientos, miradas, etc. ¿Cuáles son los tipos de comunicación humana? Bueno, el estudio actual de comunicación humana se divide en dos ramas: la comunicación humana retórica y la comunicación humana relacional. La comunicación humana retórica se basa primariamente en el estudio fundamental de análisis de comunicación, mientras que la comunicación humana relacional se basa en cuando dos o más personas intercambian información e interactúan de manera transnacional. Bueno, otro punto de vista que tengo: la comunicación humana se originó hace 2.5 millones de años, cuando apareció el Homo sapiens. Como dato curioso tenemos ese concepto. Okay. El proceso comunicativo, ¿cómo es? El proceso comunicativo. Bueno, muy buenos días, agradecido por la invitación a su programa y estar con estos prestigiosos compañeros. Voy a hablar sobre el proceso comunicativo. El proceso comunicativo comprende un conjunto de acciones y elementos, los cuales al complementarse generan la creación de lo que es el proceso total y eficiente de la comunicación. Estos son múltiples procesos, los cuales son considerados por personas específicamente relacionadas en temas lingüísticos, denominan que se encuentra conformado por un emisor, que el emisor comprende esta persona, ya que estamos hablando de la comunicación humana, comprende esta persona la cual es encargada de realizar y ejecutar la información. Este se caracteriza por estar formado por tres etapas: este proceso de comunicación de parte del receptor, en el cual hay una etapa psicológica, la cual comprende el análisis, o sea, la evaluación de lo que este desea transmitir. Bueno, cabe destacar que quizás consideramos que hay personas que no piensan lo que van a decir, pero en este caso sí, es un proceso psicológico que pasa al emisor, el cual piensa lo que va a decir y transmitir. Posterior a esto pasa a un proceso fisiológico, el cual es donde evalúa cómo se va transmitiendo, o sea, a través del habla, a través de la escritura, a través de señas, etc. Posteriormente a esto, el emisor pasa a una etapa física, que es ya donde procesa totalmente el mensaje, o sea, que ya no está totalmente transmitido. También el proceso comunicativo se encuentra conformado por un emisor. El emisor es esta persona la cual recibe el mensaje. Y esta, al igual que el emisor, lo recibe con esas tres mismas etapas, pero viceversa. O sea, que primero está una etapa fisiológica, que es donde recibe el mensaje. Después una
física, que es, o sea, de la forma como la recibe, ya sea a través de la vista, a través del, o sea, de la vista si es un proceso por la escritura, a través del oír si es a través del habla, etc. Luego pasa a un proceso que es el final, que es el psicológico. El proceso psicológico comprende ya cuando éste analiza y decodifica totalmente lo que es el mensaje que el emisor deseó transmitir. Bueno, también entre los elementos de la comunicación se encuentra presente el mensaje. El mensaje, prácticamente como su nombre lo indica, comprende lo que el emisor desea transmitir. O sea, la expresión o todo lo que el emisor desea comunicar al receptor. También hay, entre los elementos de la comunicación que generan el proceso comunicativo, está el código. El código comprende la forma en la cual lo expresa. Es decir, un ejemplo de esto están los idiomas. Cabe destacar que para que entre un emisor y un receptor haya una interpretación debe existir el código, lo cual es muy importante. Y cabe destacar que estos ambos deben de tener conocimiento de lo que es el código. Es decir, supongamos, nuestro compañero acá presente domina el chino mandarín, o sea, domina otro idioma, y yo domino el español, castellano. Hay dificultad de expresión debido a las diferencias de idioma que tenemos. Entonces, esto es el código, para que el mensaje sea procesado de forma correcta, el proceso comunicativo se dé de forma correcta, este código debe ser conocido por ambos miembros, ya que generaría confusión y no ocasionaría que hubiera una interpretación completa. Bueno, también entre estos elementos de la comunicación, del proceso comunicativo, tenemos el canal. El canal comprende el instrumento o la forma en el cual el emisor se comunica. Puede ser a través del habla, a través de señas, a través de gestos, entre otros más existentes. Bueno, entonces, para resumir y finalizar, ya comprendimos que el proceso comunicativo son cada uno de aquellos pasos y procesos, como su mismo nombre lo indica, que se llevan a cabo para concretar y generar hacer de forma directa lo que es la comunicación, en este caso la comunicación humana. Como dato curioso del proceso comunicativo, pudiéramos resaltar que el primer concepto claro fue creado el primer concepto claro del proceso comunicativo y sus elementos fue creado por Aristóteles, un muy reconocido filósofo griego, el cual creaba múltiples textos referentes a temas. Bueno, ya esto sale un poco del tema, pero este filósofo griego, Aristóteles, denominó el proceso comunicativo y la comunicación que se encontraba conformada por tres elementos principales, los cuales son básicamente los que hablé anteriormente: receptor, mensaje y emisor. Pero en cambio, el receptor lo denominó como el nombre de orador, al mensaje con el nombre de discurso y al receptor con el nombre de auditor. Bueno, hablando un poco del tema de la comunicación eficiente, ¿cómo es la comunicación eficiente? Yo le respondería de la siguiente manera. La comunicación eficiente es la capacidad de transmitir el mensaje de forma clara, deseando así que se interprete de la mejor manera el mensaje que se quiera llevar a cabo. Dentro de las características que tenemos de la comunicación humana es claridad del mensaje, retroalimentación por parte del receptor y que no existe un lenguaje verbal. Bueno, un dato curioso que yo podría dar de la comunicación eficiente es que la comunicación eficiente no es lo mismo que una comunicación eficaz. ¿Por qué? Porque una comunicación eficiente es cuando el mensaje tiene un trabajo o llega al receptor de la mejor manera, de una manera perfecta. Mientras que cuando hablamos de una comunicación eficaz es cuando el receptor logra el objetivo, o sea, el receptor entiende a esa manera, pero no de la mejor manera, no a la perfección. La comunicación eficiente también
nos otorga beneficios si la aplicamos en nuestra vida cotidiana. Nos otorga la oportunidad de tener un ambiente laboral más empático o con más participación de grupos de personas. Evita malentendidos, resuelve problemas, etc. Pasando al otro punto, tenemos que los factores perturbadores. ¿Cuáles son esos factores perturbadores que existen en la comunicación? Porque muchas veces los mensajes no son recibidos de forma adecuada? Tenemos esa incógnita aquí. Bueno, mi nombre es Miguel Caraballo y yo se las puedo responder. Esto sucede básicamente por la existencia de barreras de la comunicación, las cuales impiden la transmisión o llegada del mensaje, logrando una mala comunicación. ¿Cuáles son esas barreras de la comunicación que existen? Bueno, existen muchas barreras de la comunicación. Como acabo de decir, que son las que impiden la transmisión o llegada del mensaje, las cuales son la barrera semántica, la barrera física, barrera psicológica, barrera fisiológica, barreras lingüísticas y las barreras culturales. En el caso de la barrera semántica, esta puede ser generada tanto como por el emisor o por el receptor. Esta se produce por medio de que alguno de los dos interlocutores no pueden entender el significado de alguna palabra, dando como resultado que no puedan comprender con exactitud el mensaje. En el caso de la barrera física, bueno, esta barrera está relacionada con los obstáculos físicos que se encuentran al momento de la comunicación, como pudiera ser la falta de iluminación, el ambiente o el ruido. La barrera psicológica. Esta barrera está relacionada con los estados emocionales y mentales en los que se encuentran los interlocutores, ya sea por el miedo, la fatiga, estrés o por diferencia de pensamiento. Las barreras fisiológicas, estas barreras no quieren decir que los obstáculos se presentan cuando el emisor o el receptor presenta alguna condición médica, ya sea que sea ciego, que sea mudo o que sea sordo, o también pudiera ser por enfermedades transitorias, ya sea un resfriado o una simple alergia. Son factores que pueden afectar a la buena comunicación. También tenemos las barreras lingüísticas, que como su nombre lo dice, estas barreras se producen cuando el emisor y el receptor no hablan el mismo idioma. Y por último tenemos las barreras culturales, son las que dificultan o entorpecen la comunicación por las distintas culturas que pudieran tener los interlocutores. ¿Qué factores se consideran fundamentales para mantener una comunicación fluida? Bueno, para mantener una comunicación fluida y efectiva, es muy importante considerar algunos factores, tales como la empatía, la fluidez al hablar, ser claro y conciso con relación a los temas al expresar y ser muy respetuoso. Perfecto. ¿Cuáles son los factores que deforman el mensaje en la comunicación? Bueno, en mi opinión personal, como especialista en el tema, mi opinión personal es que la falta y lo que distorsiona un mensaje es una persona egocéntrica, ya que aquí empieza el patrón de lectura mental, porque cuando la persona empieza a tener ese dominio y queremos saber lo que la persona está hablando por lo que ya sabemos de ella, empieza un patrón psicológico en el cual no es nada sano en la conversación y distorsiona demasiado el mensaje, ya que la persona con la que estás hablando se siente incómodo y no se siente con aquella atención, aquella
emoción de que está hablando, sino uno con un margen, una línea, un papel, un guión que seguir. Es una conversación no sana. Para mí eso es lo principal que distorsiona un mensaje. Perfecto. ¿Cree usted que la mala redacción es un factor deformador del mensaje? Sí, es una mala deformación del mensaje. Porque, vea, hubo un caso, un ejemplo, mandaron un mensaje de trabajo, y me preguntan, ¿ya estás allá? ¿Ya estás allá? Y yo me pregunto, yo me quedé como que, ¿será afirmación o será una pregunta? Me hizo salir corriendo del lugar donde estaba y cuando llego era una simple pregunta, si ya estaba en el sitio. Y vemos que por esto sale una mala interpretación y deforma un mensaje de cualquier manera. Y pueden haber malentendidos por ese lado. Perfecto. Para finalizar, tenemos palabra a nuestro compañero Jason. Bueno, ya acabamos de ver la comunicación humana. El proceso de comunicación vemos que es muy completo, o sea, conformado por múltiples elementos que llegan a formarla de forma concreta. Bueno, evidenciamos la importancia, pasando desde la comunicación humana, haciendo un pequeño recuento sobre su historia, sobre la eficiencia, la importancia de la eficiencia de la comunicación. Cada uno de esos pasos que se deben de cumplir para que la comunicación llegue a ser concreta y efectiva, lo cual forma parte de la comunicación efectiva. Todos estos procesos que contrarrestan lo que es la totalidad y perfecta ejecución de la comunicación, lo cual es el caso de los factores perturbadores de la comunicación, que son muy importantes saber cuáles son para así evitar practicarlos y ocasionar que se logre distorsionar el mensaje y no se logre realizar una comunicación de forma efectiva. Ya que sabemos cada uno de estos elementos, es muy importante el saber la importancia de ellos para así poder evitar lo que serían los malentendidos, evitar lo que sería conflicto, exactamente. Está demostrado científicamente que las personas que saben evaluar las fortalezas de la comunicación humana, en el caso de la venta, aumentan la producción y la venta de sus productos, debido a que con una comunicación eficiente yo puedo llegar a comprender lo que el cliente desea, o sea, las necesidades del cliente, para así saber qué producto venderle, qué cantidad venderle y no aprovecharse, o sea, utilizarlo como recurso Para generar más ganancias. Para comprender la necesidad del otro y con ello traer ganancias. Así un sinfín de datos que están comprobados que con una comunicación eficiente, en este caso nosotros los humanos, ocasiona el avance de la sociedad, ya que así podemos expresarnos y saber hacia dónde y cómo nos vamos a dirigir en trabajo en conjunto entre cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Hemos finalizado nuestro podcast.